Buenas tardes. En el caso que este video es grabado para YouTube, días o noches. Pues para este momento he planeado hablar acerca del... Se titula El ego como tropiezo en la fe. Pues sabemos que hay una sociedad en la que se enaltece el ego, la cual tiende a sobrevalorar nuestras metas o las cosas que nos merecemos. Es inevitable enaltecer el ego incluso para un cristiano, porque es lo que estamos rodeados en ello. Pero un cristiano tiende a caer más en ello si solo tiende a confiar en su carne, porque no puedes usar la carne para controlar la carne. O en otras palabras, no puedes usar el fuego contra el fuego para apagarlo. Es absurdo en sí. Por lo tanto, debemos someternos al Señor. Pero ya dando esta introducción, vamos a unos conceptos a ver exactamente en qué consiste el ego, a ver qué debemos atacar, en qué consiste en ello, en qué consiste la carne. Así que, para ello, he citado a la RAE, World Reference, Free Dictionary and Wikipedia. O bueno, en la diapositiva que está en el video, pueden verlo. Pues, las tres primeras definiciones están asociadas con el exceso de autoestima, pero mejor lo voy a leer una por una. Primera definición, exceso de autoestima. Segunda, aprecio excesivo que una persona siente por sí misma. Y tercero, calidad de soberbio o arrogante. Pues de esas tres definiciones de ego vemos aquí que es una prevalencia del yo. Sin embargo, también hay otra cosa, que el ego va ligado al yo, y el yo es el individuo, pero no vamos a hablar de un individuo subenaltecido. Para eso, vaya a leer la cuarta definición, que ya es un concepto más en un contexto de psicología, que dice, en el modelo estructural de Freud, fuerza psíquica desarrollada de fuerza del principio de la realidad, que medida entre regiones conscientes e inconscientes en la vida psíquica, llevando a cabo varias funciones, entre ellas memoria, sensación, defensa psíquica y análisis relacional. Por lo tanto, vemos aquí que el yo no solamente estamos hablando de a qué vamos a adorar, que sí, el yo también puede ser un medio de idolatración, pues, sino que en el cuarto punto, vemos aquí que en el yo vemos que el yo es el protagonista de la vida, por así decirlo. Yo me entrego al Señor, yo oro, yo voy a pecar, yo siento esto. El yo es digamos, la manifestación de nuestra alma, pues. Hacemos lo bueno, hacemos lo malo, pues. Eso también hay que aclarar, pues. El ego como fuente de idolatración, o también podemos hablar del yo como individuo en sí, que también hay que decir esto. Pues, porque también he estado buscando sobre definiciones etimológicas y el ego consiste en el yo. También voy a citar otra parte de la psicología que habla sobre que el ego, o sea, yo, como nosotros, personas, individuos, tenemos como la percepción, nosotros tenemos la percepción, coherencia y el desarrollo de la identidad nuestra. Así que, a eso quiero llegar, que el yo, tenemos que tenerlo como que, sí, o sea, el ego, pues para poder definir que sí, el ego es idolatría al yo, pero ¿quién es el yo? Pues vamos a ver que el yo es el que percibe el mundo, el yo es que hace relaciones. Básicamente lo que voy a llegar, a eso es. Pero bueno. Para el siguiente, también quiero citar a frase de un libro que conseguí de un filósofo, por así decirlo, Ryan Holiday, que es un texto que se titula Ego is the Enemy, está en inglés, pero aquí se lo traigo en español, que es lo siguiente. Con el éxito llega la tentación de contarse a uno mismo una historia, de redondear los bordes, de recortar los golpes de suerte y añadir cierta mitología a todo ello. Es un tipo de storytelling, o en otras palabras, como una historia propia, algo de lo que yo hice, pues, una narración, pues, en el que al final tu talento se convierte en tu identidad y tus logros se convierten en tu valor. Pero una historia como esta nunca es honesta ni útil. Y ahí finaliza el texto que quise citar, claro. Pues he citado a este autor, aunque la verdad que por ahora está dando pura palabra del hombre, pura ciencia, por así decirlo, pues ya como que para entender cuando el ego se vuelve un problema, porque el ego
en cierta manera es importante, pero en el sentido que vamos a identificar al yo, que ese es el punto, hay que identificarlo, que somos carnales. Eso es la parte, digamos, buena del yo. Sin embargo, el ego, el yo, ya viene a ser un problema cuando vamos a idolatrarlo. O como dice este autor, cuando nuestro talento se convierte en nuestra identidad y nuestro logro se convierte en nuestros valores, que nosotros vamos a ver solamente en ello. Vamos a enaltecer a eso, que somos buenos, que sí, Dios nos da dones, nos da privilegios, nos da milagros y así, pero nuestro egolatría, nuestro yo, nuestro ego, tiende a, digamos, a poner en la oscuridad, en la sombra nuestras falencias. Algo que el Espíritu lo hace ver. Dios ve todo, Dios ha de juzgar todo, aún más nuestras acciones que vemos aquí en nuestra tierra. Y también ha de juzgar nuestra parte oscura o escondida del corazón, la cual no tenemos a mostrar a la gente, pero va a ser de algún modo, porque ninguna mentira o secreto se mantiene para siempre. Hay un versículo bíblico que habla sobre ello, pero no lo tengo en mente actualmente. Pero bueno, así que ya concluimos la parte, digamos, filosófica, científica, o como quiera llamarle. Ahora sí vamos a la palabra del Señor, a ver qué dice sobre nuestras acciones. Y para ello quiero partir del Antiguo Testamento, empezando por el libro de Eclesiastés, capítulo 4, del versículo 4. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También esto vanidad de aflicción de espíritu. Culmina. Pues aquí vemos que las acciones nuestras, como yo, solamente se van a manifestar en este mundo físico, la cual nos vamos a morir, y eso va a quedar ahí. Por ello, este libro se ha considerado como el libro de la vanidad, pues todo es vanidad, todo lo que hacemos no tiene sentido. Pues, ¿para qué nos matamos, para así decirlo? ¿Para qué nos esforzamos en trabajar tanto? Eso, obvio. Sin embargo, quiero hacer énfasis en el que todas nuestras virtudes, nuestros logros van a quedar aquí. Pues de que no vamos a vanagloriar si todo eso se va a echar a perder. Claro, hablando de un punto sin tener a Dios en cuenta, en mente. Ese es el problema. El siguiente libro que quiero hacer alusión es el libro de Proverbios, capítulo 31, 30-31. Pero he de decir que he tomado la versión Reina Valera actualizada de 2015. Esta parte, pues, el último capítulo habla de un rey que va alabando a cierta mujer. Ya verán por qué cito ese libro. Esta parte exactamente. Dice así: engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. Denle del fruto de sus manos, y en las puertas de la ciudad, alábenlas sus hechos. Bien, ya vemos aquí otra cosa que podemos rescatar mucho. Engañosa es la gracia, vana es la hermosura. Pues aquí vemos un aspecto de una mujer, ¿no? Si llevamos el término literal. Pues, porque eso no va a decir tanto. Porque solamente va a costar la carne en sí. Porque importa más lo que uno hace, lo que uno deja, que lo que uno aparenta. Pues nuestras acciones no debemos hablar con nuestras bocas, sino por lo que diga el prójimo. Eso también está en el Nuevo Testamento, pero aquí no lo he citado. Porque yo voy a hacer énfasis en un libro, Jeremías. Pero vemos aquí que ya en el Antiguo Testamento, el ego, el yo, no debe, en cierto sentido, tomar a priori, ser nuestro eje, movernos a mejorar nuestro yo, a mejorar nosotros mismos, a hacer más, moverlos más. Eso es lo que nos está llamando la sociedad actualmente, en ser más porque podemos ser más. Así es el mercado también. El mercado tiene que hacer más porque se va a quedar atrás. Si se va a quedar atrás, pierdes el juego, pues es inevitable. Pero ese es otro contexto. Pero estamos hablando aquí del hombre, de nosotros, nuestras personas. Pues es una carrera agotadora. Y es absurda técnicamente. Vamos a seguir mejorando, pero ¿en qué sentido? O sea, no solamente sabemos que eso va a quedar atrás en el mundo, sino ¿en qué? O sea,
¿Para qué estamos mejorando? ¿Para quién? A nosotros mismos. Ese es el problema, la idolatría al yo. Debemos hacer las cosas para el Señor. Eso quiero decir. Bien, ya combinado esta parte, vamos a una parte que se titula Humillación y exaltación de Cristo. Humillación. Tengan en cuenta ese verbo. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 10. Aquí sí debo decir que todo eso que se viene a continuación es pura Reina Valera. La única excepción que hice fue con el Proverbios. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 10. Dice así: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este decir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Culmino la cita. Además, según recordéis del sacrificio del Señor por nuestros pecados, he resaltado el versículo 3, que dice que en nuestras acciones, claro, no mirando a cada uno por lo suyo propio. O dicho de otra forma, no tenemos que ver todo en términos de ganancias para nosotros, o poner interés para solo nuestro beneficio. Podemos pensar en el prójimo. Como dice a continuación, o como hizo el Señor, que se entregó como siervo para nosotros, se hizo hombres para ayudarnos, ayudar a su prójimo, pues. Pero en ese proceso vemos aquí que el Señor no usó su, digamos, no se glorió de ser Dios. Suena absurdo. Dios no se glorió de ser Dios. ¿Recuerdan la parte en la cual fue crucificado el Señor y la que le acusaron de por qué no te salvas a ti mismo? A eso que quiero llegar. No utilizó sus poderes para salvarse a sí mismo. Por su interés, porque el interés de todo hombre es subsistir. A esa es la vida humana. Va a alargar su vida en todo lo posible, en su vejez. Es normal, Dios nos creó para ello, para probar la tierra, y eso está bien. Pero el problema está en la que nosotros vamos a poner primero en nuestra vida y por segundo lugar lo que nos pone Dios en nuestro corazón. En ese caso, Dios le puso al Señor que debía sacrificarse. Y así fue. Hasta Cristo no quería morir, pero se hizo la voluntad del Señor y así fue. Innegable. Ahora pasemos al mismo libro, Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer del 2 al 4. Repito, Filipenses, capítulo 3, 2 al 4. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo, el autor Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El autor de ese libro hasta reconocía de que es dependiente de la carne, del yo, del ego. Eso es importante, hay que reconocerlo, que somos
víctimas, sí. Pero también podemos decir que somos el blanco de nuestro egolatría, nuestro yo. La única forma de evitar el egoísmo es estar con el Señor. ¿Y cómo es eso? Ya dejar la vida física. Pero también otra cosa que se podría decir, que voy a citar literalmente lo que dice el versículo 3. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no nos gloriamos, eso lo digo yo, no nos gloriamos en nuestras acciones, en nuestra decisión. No, yo soy bueno porque yo elegí venirme a misa todos los domingos. Ahí desviamos del foco de gloria y nos vamos a yo, porque yo tomé esta decisión. Y yo de ello, ahí sí se pone todo su show, todo su cuento, como vimos al principio, que decía tal autor, filósofo, ¿no? De ego is the enemy. Que nosotros vamos a contar nuestra historia mitológica o nuestras buenas aventuras o como quiera contar nuestra propia historia. Eso común de hacerse nuestros autorrelatos, por así decirlo. En fin, ahora prosigamos con la lectura. En el mismo libro, Filipenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 6 al 11. Repito, Filipenses 3, 6 al 11. Leo. En cuanto al celo perseguido de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Concluye el pasaje. Al principio vemos que Pablo al principio era así, un perseguidor. Pues para él era un logro porque era su trabajo. Es normal que una persona se enorgullezca de su labor, aunque en este contexto parezca algo negativo, pero es normal. Me refiero que una persona se puede, digamos, sentirse orgulloso de lo que hace. Y en esa parte está bien. No, yo hago contabilidad y yo sé que hago buenos trabajos de C, yo hago buenas cuentas y así. Pero está bien. Eso es normal. Pero estas virtudes, estos quehaceres, o en el caso de Pablo, que fue literalmente ser un cazador de la iglesia, no era, digamos, como la base para conocer al Señor. O más, me refiero, que nuestras virtudes, nuestros quehaceres, lo que sabemos hacer, nuestras capacidades, nuestras actitudes, todo lo positivo de nuestra persona, no es esencial, no es lo que nosotros podamos, digamos, por mediante de esas virtudes conocer al Señor, porque el Señor es quien nos elige, no nosotros a Él. Y es más, por eso es que esto lo llama basura. No es que esté deprimido o tenga baja autoestima, sino que es innecesario, porque el Señor es quien decide salvar, quien decide bendecir. Puede bendecir hasta los malandros, a los vagos, si Él quiere. Además de eso, también vemos que Pablo está agradecido de conocerle. Pero además de ello, también está dispuesto a ser semejante a Él, a ser humillado como fue Cristo, el sirviente de los hombres. Pero ya acabamos de hacer como el sirviente, aquí vamos a ver como la parte de qué hacer, en la parte de la acción, ya dejando la teoría.
Y para ello, en el libro de Filipenses, capítulo 3, del versículo 13 al 14, repito, Filipenses 3 al 14, que dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestras victorias, nuestras virtudes, fracasos, éxitos, logros, diplomas o lo que sea que hayan hecho, eso queda en el pasado, queda atrás. Ya en el cristianismo debemos fijarnos en lo que tenemos más adelante. Y eso que tenemos más adelante es Cristo. Eso no es una meta en la que tú llegas y culmina aquí en la vida. No, es una carrera constante, por decirlo así. Nunca acaba. Siempre hay que meterle pedal, por así decirle. Así que no hay que rendirse, pues. No hay que rendirse. Para ir culminando, quiero citar una frase que me pareció bastante interesante en esta consulta, que la saqué de una fuente que la dejé en las diapositivas. Bueno, que pasa con las lecciones. Solamente busquen en internet, en Google, el ego como tropiezo en la fe. Y yo honestamente busqué eso en Google como para consultar la ortografía, pero me salió una buena frase que le voy a citar ahora. Dice: el ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. O sea, nuestro ego, la egolatría, nos va a tender a negar al Señor, nos va a llevar a la muerte. Y recuerde que la muerte, pues además de que el cuerpo físico se aleja del alma, el ego nos tiende a alejarnos del Señor. Y ese alejamiento nos va a llevar a nosotros. O sea, nosotros como los humanos tenemos a adorar algo. Los cientificistas, otros al trabajo o cualquier índole. Pero adoramos algo. Pero la común es dirigir nuestra mirada hacia el yo, hacia el ego, hacia nuestros logros. Y en ello vamos a llegar a la muerte, aunque a nosotros nos parezcan bien, porque yo me veo bien, así que me voy bien, porque yo me adoro a mí mismo. Y esa es la trampa del ego, es el engañoso del corazón. Pues por eso que conviene congregarse en las iglesias. Y más importante, humillarse, reconocer los fallos. Y esa es la parte buena del ego, por así decirlo. Hay que reconocernos. Hay que ser realistas, no positivistas. Porque en el positivismo podemos caer en fantasías, podemos caer en historias tipo: yo nunca haré eso, yo siempre seré el bueno, o yo inserta cualquier texto positivo. Como caemos en una falacia del protagonismo. Ustedes saben en las películas hollywoodenses que el protagonista siempre sale bien al final. Típico cliché. Pues a eso es el fallo a lo que quiero llegar, pues, que el ego nos va a llevar a ello, a ser siempre positivo y siempre enviar lo positivo, pero lo negativo lo encubre. Por eso que digo, hay que ser realista. Y para ser realista, viendo que nosotros nos identificamos como carnales, posibles en caer en ese egoísmo que nos llega a una idolatría y nos lleva a la vanagloria y nos lleva a perdernos en el mundo y nos separamos del Señor y vamos a la muerte. Pues esto es como un mensaje no positivo, por así decirlo. Es como una clase de precaución o de advertencia, porque la carne es engañosa, es dulce pero venenosa. Aquí culmina la palabra que les he traído hasta ahora.
Que Dios le bendiga y agradezco esta oportunidad al Señor por darme la oportunidad de exponer esta palabra. Gracias. Bueno, damos gracias a Dios por esta enseñanza sobre el ego, cómo combatir el ego, y sabemos que las dos formas de combatir el ego es con la gratitud y siendo bastante obedientes a la palabra de Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos a Gabriel, Señor, y te damos gracias por la vida de Gabriel, el cual estás tú usando para predicar tu palabra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en su vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.